Empresa Pública del Agua EPA ha implementado un canal de denuncias para combatir la corrupción. Si has detectado o presenciado actos irregulares dentro de la empresa, te invitamos a realizar tu denuncia de manera confidencial y segura. Puedes enviar tu reporte al correo denuncia.corrupción@epa.gov.es. Tu colaboración es fundamental para garantizar la transparencia y el buen manejo de nuestros recursos. Recuerda, juntos podemos hacer la diferencia y proteger lo que es de todos. El nuevo Ecuador resuelve. Autorización número 011. CNE, Elecciones Generales 2025. Rompe mitos con Bike. Autos con tecnología, diseño y potencia que sorprenden. No te pierdas el Outlet Bike con las últimas unidades del año modelo 2024. Bonos de hasta $4,000. Entrada desde $2,500. Y lo mejor es que puedes pagar desde el 2025. Visítanos en nuestras agencias en Quito, Guayaquil, Ambato y Manta. Es difícil estar seguro que por lanzar una moneda a la fuente llegará ese deseo. Pero de lo que sí puedes estar seguro es que tu dinero crece todos los días en tu cuenta de ahorro flexible. Ábrela hoy en pichincha.com, banca móvil o en nuestras agencias. Banco Pichincha, en confianza. Fin de espacio promocional y publicitario. La revista de opinión Democracia, buscando la verdad en todas partes. Siete 19 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos saludar y dar la bienvenida en la revista de Opinión Democracia al economista Alberto Acosta Burneo de Análisis Semanal. Hemos leído con mucho detenimiento esos análisis responsables, profundos, que dan cuenta de la coyuntura, al menos en la crisis eléctrica. ¿A cuánto y en qué condiciones estamos frente a estas enormes pérdidas económicas por los apagones y la crisis eléctrica? Economista Alberto Acosta Burneo, buen día. Muy buenos días, un gusto estar con ustedes. Lamentablemente vemos que la crisis eléctrica sigue agravándose. Los apagones aumentan a 14 horas desde hoy y eso implica que el costo también va a ser elevado. Hay estimados de las cámaras de la producción que ya llegan a un valor, los 30 días de apagones que se cumplieron hace 2 días precisamente, implican unas pérdidas cercanas a los $2,000 millones. Todo esto en base con estimados de las cámaras de la producción. Los apagones todavía están lejos de terminar y de hecho se están profundizando debido a la situación vigente, lo que significa que el daño que se puede terminar produciendo en el año es importante. Y el daño se produce porque no hay cómo producir y eso afecta especialmente a los más pequeños, a los productores más pequeños, y a los más grandes, en cambio, les afecta que la población no pueda consumir, porque empresas más grandes tienen generadores, tienen capacidad de autoabastecerse, pero en cambio pueden producir, pero hay una demanda que está reducida. Y hay un tercer factor de daño que viene por el lado de la inversión. Hay menos inversión en un entorno de este tipo, hay mucha incertidumbre y eso reduce el crecimiento futuro del país. Entonces, definitivamente estamos frente a un costo económico importante. ¿Qué se puede hacer frente a ese panorama, economista? Bueno, la crisis eléctrica necesita de 2 niveles de trabajo. Por un lado, hay que trabajar en apagar el incendio. Y en apagar el incendio implica contratar toda la generación emergente que sea posible. El gobierno estima que se necesita para cerrar esta brecha, que es de algo más de 1,000 megavatios, se necesita contratar alrededor de 1,300 megavatios de generación emergente. Esto hay que hacerlo de la manera más rápida, de la manera más eficiente. Y esto implica alquilar cierta generación, comprar también unidades de generación. Pero lamentablemente en esta línea hay algunas dudas de lo que está haciendo el gobierno. Me llama muchísimo la atención lo que sucede, por ejemplo, con el tema de las barcazas, generación a fuel oil. Hay un proceso en marcha que debió haberse cerrado en septiembre y que cuando hubo el cambio de ministro de Energía, una ministra encargada, dijeron, no, vamos a cambiar de estrategia.
ya no queremos generación con fuel oil, vamos a generar con diésel. Llama la atención porque el diésel es un combustible 61% más caro que el fuel oil. Llama la atención también porque el diésel es un combustible importado, costoso, y en cambio el fuel oil es un residuo de la refinación local, que está fácilmente disponible. ¿Por qué contratar y por qué importar, comprar un producto caro cuando podemos tener un producto mucho más barato disponible localmente? Y esta diferencia en costos entre estos dos combustibles eleva el presupuesto de lo que cuesta generar electricidad. En 18 meses, el cambiar de motores de fuel oil a motores a diésel implica un costo adicional en combustibles de $514 millones. Y no solamente ese es el daño, porque es el daño económico. Se está yendo hacia una tecnología, una opción que es mucho más costosa, $514 millones adicionales. Pero lo preocupante también es el tiempo, porque ya estaba en proceso, en marcha un proceso de contratación pública que toman tiempo, que son engorrosos, que ya debió haberse cerrado en septiembre y el gobierno dijo, no, yo quiero empezar un borra y va de nuevo. Voy a hacer un nuevo proceso de licitación que empezó el 17 de octubre. Entonces recién empieza el 17 de octubre y en el mejor de los casos concluirá en 60 días. Entonces el tiempo de implementación de este nuevo proceso va a ser muchísimo más largo y nos va a tocar esperar aún más tiempo que si hubiesen concretado el proceso anterior, que no quitaba que concreten el anterior y que inicien nuevos procesos, pero no dar esta estrategia del borra y va de nuevo, que lo que hace es demorar aún más la llegada de soluciones de generación emergente. Ahora, esta generación es de fácil acceso, de fácil contratación, porque este momento urge para al menos paliar esta crisis y reducir eficazmente las horas de corte de energía. Bueno, ese es el gran desafío. La generación en este momento, en este proceso con barcajas, existen interesados, están en marcha, han ofrecido que tienen facilidades, pues tienen que concretarlo. El gobierno tiene que concretar urgente, no tenemos tiempo que perder. Y sobre todo no podemos empezar un nuevo proceso de cero con todo lo que toma un proceso de contratación pública. No nos pueden decir, esperen nomás 60 días, que en 60 días tendremos una respuesta a este nuevo proceso porque hemos cambiado de estrategia. Ya no nos gusta la estrategia anterior. Eso es una irresponsabilidad. Cambiar de estrategia en medio de una crisis como la que estamos viviendo no nos pueden seguir haciendo esperar a los ciudadanos más tiempo porque tiene un costo gigantesco, un costo económico, en empleos, etcétera. Entonces, lo importante es que el gobierno insista en concretar esta generación emergente por varios frentes. El desafío siempre es conseguir lo más rápido posible esas unidades de generación, porque en el mundo existe una demanda fuerte también de esas unidades de generación. En América Latina hay países que están teniendo fuertísimos apagones, Cuba, Venezuela, ahora Ecuador también. Entonces, necesitamos conseguir los aparatos que estén disponibles, las máquinas que estén disponibles. No todo está ampliamente disponible, pero por eso es que no tiene ningún sentido y es tan preocupante estos cambios de estrategia que lo que hacen es demorar las soluciones. Concreten rápido las soluciones que ya están en proceso, sigan buscando todas las soluciones adicionales que existen, que se puedan conseguir, que sí es un desafío conseguirlas pronto, pero hay que trabajar en todos los frentes. No hay tiempo que perder frente a la magnitud de la crisis energética que está viviendo el país. ¿Y se puede acceder con facilidad, haciendo rápido las cosas para paliar esta crisis? O sea, la generación térmica, por ejemplo. Esta es la salida más rápida, generación térmica, y se tiene que ir en todos los frentes, en contratación de generación y en instalación de nuevas facilidades. La instalación de nuevas facilidades puede tomar más tiempo, por eso es que es también tan importante hacer este mix. Y algunos dirán, pero es que lo mejor es tener nuestra propia generación. Sí, lo mejor es haber hecho las cosas bien desde un inicio, no tener apagones, y entonces no teníamos que contratar generación emergente. Pero no hicimos las cosas bien, las hicimos mal, y por eso estamos en apagones, y por eso es que este momento, la salida, es toda la generación emergente, alquilada o comprada, pero que se puede implementar lo más rápido posible. Y aquí vale la pena hablar también de las soluciones, la segunda parte de las soluciones, que son las soluciones profundas, la solución estructural, porque hasta ahora hemos hablado de la generación emergente. La generación emergente es para apagar el incendio. Estamos con un incendio, hay que apagarlo.
y es costoso apagarlo, sí, pero tenemos que hacerlo. Tenemos que apagar ese incendio contratando generación emergente. Ahora, la solución profunda al problema eléctrico pasa por una reforma legal a profundidad. Una reforma legal que acabe con este esquema estatista que tiene el Ecuador. Hay que recordar que el decreto constituyente número 15 en 2008 eliminó el mercado eléctrico. La Constitución de 2008 elevó al elevó al sector eléctrico al carácter de monopolio estatal. Es un monopolio estatal, es del Estado, el Estado es el único que puede intervenir y solo por excepción se tolera a la inversión privada. Bueno, esto es el equivalente a un avión de 2 motores, en donde por ley y por constitución uno de esos motores tiene que estar apagado, el motor de la inversión privada. Ese avión no llega lejos. Entonces, el desafío del Ecuador es cambiar esa legislación. Necesitamos una reforma que primero cree un mercado eléctrico mayorista, donde haya una libre oferta y libre demanda, donde cualquiera pueda generar y pueda vender su electricidad, público, privado, mixto, en la cantidad que considere oportuno, sin limitar la cantidad, sino que pueda vender libremente, y que en ese mercado mayorista compre el sector industrial, el sector comercial y las distribuidoras. Ese es un mercado mayorista solamente para grandes consumidores. Los ciudadanos no vamos a ir a un mercado mayorista. Esto es simplemente para los grandes compradores. En ese mercado mayorista no se fijan precios, el precio se determina por oferta y por demanda. La segunda pata de la reforma tiene que ser eliminar todas las trabas a la inversión privada que existe en la actualidad. Hay que eliminar ese límite de 10 megavatios, no hay que elevarlo a 100 megavatios, hay que eliminarlo. Hay que eliminar la restricción absurda de que no se puede utilizar capital privado para dar mantenimiento a infraestructura pública. Una restricción que se colocó en la ley No Más Apagones 1 por cortesía del correísmo. Y tercer tema es que hay que eliminar todas las restricciones tecnológicas. En la actualidad se insiste y se dice, bueno, el sector privado, le tolero que invierta. Y le tolero, pero solamente si es que va a invertir en energías renovables, nada más. O sea, estamos en medio de apagones de 14 horas y nos damos el lujo de decir, no queremos otro tipo de energía, solo queremos que el privado pueda invertir en energías renovables. Es un absurdo. Hay que eliminar todas esas barreras a la inversión privada. Y en la tercera pata de la reforma pasa por el lado de los subsidios, sincerar el subsidio doméstico. Esto no significa eliminar el subsidio, significa simplemente que el subsidio tiene que estar registrado en el presupuesto general del Estado y no en las empresas distribuidoras, porque como es en la actualidad las empresas distribuidoras tienen que asumir ese subsidio, esto las descapitaliza. Esto hace que no tengan para invertir, que el sector eléctrico esté en una permanente crisis y las distribuidoras no pueden pagar por la energía que compran. Entonces hay que sincerar ese subsidio, es decir, registrarlo en el presupuesto general del Estado, se mantendría una tarifa controlada solamente para el sector residencial. Todo el resto de sectores pagarían precios de mercado conforme se determine en este mercado mayorista. ¿Cuál es la ventaja de esta reforma y por qué la importancia de esta reforma? Porque necesitamos corregir los incentivos económicos. Con una reforma de este tipo, al haber precios de mercado, un mercado con una oferta competitiva, libre oferta y demanda, va a haber incentivos para invertir. Y es lo que necesitamos. El país necesita 17,000 millones de dólares en inversión eléctrica durante la próxima década, 17,000 millones de dólares, para salir de esta crisis energética. Ese dinero no lo tiene el Estado, no lo va a tener, y mientras no abandonemos este modelo estatista, veremos cómo año tras año, cada estiaje, se repetirán estos costosos apagones. Por eso es que es tan urgente cambiar el modelo, cambiar los incentivos y copiar lo que ha funcionado en la región. Aprendamos de Colombia, aprendamos de Perú, aprendamos de Chile o de cualquier otro país de la región que no se fueron hacia el estatismo como el Ecuador. Más bien los ejemplos de estatismo están en Cuba, Venezuela y Ecuador, en donde son estos monopolios estatales. En los otros países de la región entendieron que necesitan todo tipo de inversión, que quieren inversión privada, que quieren inversión pública, que quieren inversión mixta, que la inversión es bienvenida. Ese es el cambio de fondo que tiene que hacer el Ecuador en la mentalidad de los ciudadanos y en su legislación energética. Economista Alberto Acosta Borneo, en este contexto, ¿cómo debiera salir este proyecto urgente en materia económica que la próxima semana deberá realizarse el segundo y definitivo debate, aprobarse, en qué condiciones? ¿Cómo debiera salir esa reforma? Porque daría la impresión, primero, que la gran mayoría de asambleístas no entienden la problemática y otros tienen unas taras ideológicas que impiden esta apertura.
Lamentablemente, el proyecto de ley No Más Apagones 2 es simplemente eso, una ley 2.0, una ley cosmética, una ley que no mejora las cosas ligeramente, pero que no topa el corazón del problema. No entiende que el corazón del problema es que no existe un mercado, que los precios los fija el Estado. Y esta ley se mantiene dentro de ese esquema. Entonces, ¿qué vamos a esperar de esta ley? Nada especial. No Más Apagones 1 no sirvió para nada, no hizo daño, no, definitivamente daño no es, no va en dirección equivocada, y esta ley tampoco va a hacer daño, pero no va a ser un cambio sustancial, porque ¿qué inversionista va a arriesgar sus capitales? Estamos hablando de inversiones de 10 millones, 50 millones, 100 millones de dólares, para generar electricidad en un país en donde el precio lo fija el Estado a su antojo. Un burócrata que decide aleatoriamente qué precio poner. Y si quiere adelante, lo puede cambiar y cambiar las condiciones de las reglas del mercado. No existe, lamentablemente, un mercado mayorista, un mercado eléctrico. Entonces no hay el incentivo para invertir. Y mucho más grave que eso incluso, es que también el sector eléctrico en sí, el monopolio estatal, está quebrado. Las distribuidoras tienen que vender la energía que compran por debajo de su precio, es decir, pagan caro y venden barato, y en el proceso acumulan pérdidas y no pueden pagar por toda la electricidad que compran. Entonces, ¿qué productor, qué generador privado va a invertir estas cantidades millonarias en el país para no tener la garantía de que sí le van a pagar al final del día por la electricidad que produzca? ¿Y por qué no le van a pagar? Porque las distribuidoras públicas, el monopolio estatal está quebrado. Entonces, se necesita más allá que reformas cosméticas como las que se están planteando, se necesitan reformas estructurales. Hay que corregir el problema de por qué las empresas de distribución están quebradas. Porque se les asigna y se les obliga a pagar un subsidio. Eso no tienen por qué pagar esas empresas, tiene que pagar el Estado. ¿Por qué las empresas de distribución eléctrica no son confiables? Porque no rinden cuentas a nadie. No cotizan en la bolsa, no se les mide por su eficiencia, son simplemente feudos de ciertos grupos gremiales, de grupos de poder, de grupos políticos. Entonces, necesitamos un cambio profundo. Esta reforma, como bien digo, va a mejorar en algo la situación, pero no corrige el corazón del problema. Necesitamos una reforma eléctrica profunda, hacer un cambio de modelo integral, copiando las mejores prácticas de la región. Hay casos de ejemplo, no necesitamos ir muy lejos, copiamos el modelo colombiano, y de esa manera veamos como Colombia en este momento, que tiene los mismos problemas climáticos que el Ecuador, no sufre apagones masivos. Sí, está sufriendo un estiaje muy fuerte, definitivamente, pero no tiene apagones masivos como el Ecuador. Algo hizo bien. El Ecuador, en cambio, sufre apagones masivos por falta de inversión. Estamos claros, el problema en este momento es falta de inversión, y eso solo se corrige corrigiendo todo el esquema, los incentivos, creando este mercado eléctrico mayorista. ¿Qué hizo Colombia para compararlo con lo que vive el Ecuador, economista Acosta? Colombia tiene un mercado eléctrico mayorista, permite la inversión privada en todas las áreas eléctricas, desde la generación, la transmisión, la distribución, y de esa manera ha garantizado que haya inversión. Porque Colombia no cayó en ese absurdo y en esa tara ideológica de pensar que solo el Estado puede invertir, que esto es un monopolio estatal y que hay que cuidar el monopolio estatal. Colombia dijo, no, necesitamos todo tipo de inversión. Y es algo similar es lo que ha sucedido. Veamos cómo los mismos comunistas chinos entendieron la importancia de la inversión de todo tipo. Los mismos comunistas chinos abandonaron ya hace muchísimo tiempo ese prejuicio de que solo inversión estatal. Se dieron cuenta que así no llegaban a ninguna parte. Entonces tenemos un líder comunista, Deng Xiaoping, que dijo, no importa que el gato sea blanco o que sea negro, lo importante es que case ratones. O sea, él dice, no importa si la inversión es pública o es privada, lo importante es que haya inversión. ¿Que necesitamos más inversión pública? Sí. ¿Necesitamos más inversión privada? También. ¿Más inversión mixta? También. Ese cambio ideológico es el que tiene que dar la población, dejar de lado todas estas taras y estos prejuicios estatistas que dicen hay que proteger el monopolio estatal, porque ya vemos que el resultado del monopolio estatal es subinversión. Y el resultado del mismo en todos los sectores. En electricidad, subinversión, falta de inversión. En petróleo, falta de inversión, la producción sigue cayendo. En todas las áreas, en telecomunicaciones,
no concesiona todo el espectro radioeléctrico, lo mantiene sin utilizar, resultado del monopolio estatal. Entonces, en todas las áreas donde se ha determinado y se ha creado un monopolio estatal, es simplemente la garantía de subdesarrollo, de falta de inversión de un sector que no está llegando a todo su potencial. Entonces, necesitamos hacer esta reforma de fondo, que hay que aclarar dos cosas. La una es que no significa que el Estado tenga que privatizar nada. Pues se puede incluso en la reforma colocar una prohibición de privatización de ningún activo del Estado, que ni siquiera pueda privatizar un alfiler. La reforma funciona perfectamente porque no se necesita que el Estado venda ningún activo. Lo que se necesita es abrir la puerta a la inversión, un concepto absolutamente revolucionario a nivel ecuatoriano, es decir, la inversión privada es bienvenida. Y la segunda cosa que tampoco significa la reforma es elevar las tarifas residenciales. Si políticamente se decide mantener un subsidio residencial, se lo puede seguir haciendo porque es el único segmento que tendría tarifas reguladas, pero lo importante es que ese subsidio se registre en el presupuesto general del Estado y no en el sector eléctrico. De esa manera podamos tener un sector eléctrico más sólido, un sector eléctrico en donde hay incentivos para invertir con todo tipo de capitales, porque la inversión pública no es suficiente, la privada tampoco es suficiente. Necesitamos de todas las inversiones, públicas, privadas, mixtas, nacionales, extranjeras, de pequeñas empresas, de grandes multinacionales, de pequeños ciudadanos. Todos necesitamos que inviertan en el sector eléctrico y eso solo se logra haciendo un cambio estructural en el mercado. Economista Alberto Acosta Borneo, usted decía efectivamente hay que trabajar en los dos niveles, el uno, la generación emergente, afrontar este momento, y la otra, la solución profunda. No se trata este momento en medio de esta crisis de buscar culpables, pero es bueno para el registro histórico. Aquí ha habido responsabilidad de todos los gobiernos, por lo menos las 3 últimas décadas, y más todavía, este gobierno tiene su responsabilidad, lo tiene, por cierto, pero está 10 meses, eso no justifica el problema. Pero quienes estuvieron, por ejemplo, 10 años, tuvieron la oportunidad de establecer una matriz energética equilibrada, abrir el mercado mayorista, generar y mantener una infraestructura en perfectas condiciones. Díganos de su experiencia, ¿quiénes son los responsables de esto? Bueno, yo creo que en primer lugar la causa del problema de la crisis energética que vive el país se origina en ese estatismo que realmente no lo inauguró Rafael Correa, lo revivió, porque el estatismo en el Ecuador nació en los años 70 con la dictadura militar, cuando llegaron las rentas del petróleo, esas rentas fáciles, y tuvimos ese crecimiento del Estado desmedido, un Estado irresponsable, gastador. Ahí se inauguró el estatismo en el país. Y se revivió ese estatismo con Rafael Correa en la Constitución de 2008. Ahí está también un origen de la crisis energética que vivimos. Se cerró por Constitución la inversión a los sectores estratégicos, se consagró el monopolio estatal en electricidad y en otros sectores. Y desde entonces las cosas parecía que funcionaban, porque se construyeron muchísimas hidroeléctricas, pero esto sucedió solo mientras el Estado tuvo recursos. En 2014 se acaba la bonanza petrolera, el Estado deja de invertir y desde 2019 no crece la oferta energética. Es que es un modelo que no funciona porque está en un modelo que solamente puede invertir cuando el Estado tiene plata. Y cuando el Estado no tiene plata, que es la mayoría del tiempo, porque las bonanzas petroleras son cortas, entonces la mayoría del tiempo el Estado no va a tener recursos y este modelo no es compatible con una situación de pocos recursos estatales. Entonces, desde 2014 no sube la generación energética. Entonces, definitivamente, hay una responsabilidad muy grande en el correísmo al crear este modelo, este monopolio estatal, esta ideología llena de taras y prejuicios, que cerró la puerta a la inversión, cuando lo que debió haber dicho es: queremos más inversión estatal, por supuesto, pero también más inversión privada, más inversión mixta, un modelo abierto a toda la inversión. Pero eso no es lo que se instauró. Y claro, tienen responsabilidad los gobiernos posteriores que no le dieron la importancia al tema, que no se dieron cuenta que había que hacer un cambio estructural. Ya han pasado varios gobiernos y ninguno planteó una reforma eléctrica estructural para poder desmantelar ese monopolio estatal, para decir aquí toda la inversión es bienvenida, es insuficiente, no podemos confiarnos solo en inversión pública porque eso es insuficiente.
necesitamos de toda la inversión. Los gobiernos anteriores, los gobiernos siguientes no lo hicieron, no hicieron esos cambios, y el gobierno actual, que también ya lleva 10 meses en el poder, no le dio la importancia y todavía no le da la importancia a este cambio estructural. Sigue planteando soluciones parches, ciertas reformas cosméticas que sí mejoran la situación, pero de manera marginal. Entonces aquí definitivamente todos son responsables, y lo que hay que estar muy claros: el problema energético que estamos viviendo no es un problema climático. El problema no es falta de lluvia. El problema es falta de inversión. Porque si hubiésemos invertido adecuadamente, si tuviésemos un modelo que entiende que toda inversión es bienvenida, pública, privada y mixta, pues tuviésemos suficiente inversión en generación y no estaríamos pasando por este problema. El problema además que estamos viviendo requiere de soluciones profundas, que hasta ahora no hay consenso en los políticos, y por eso es que a futuro, en el próximo año, en el siguiente estiaje, este problema se va a repetir y va a durar en el Ecuador por varios años. Los apagones van a ser recurrentes cada estiaje, porque la demanda eléctrica sigue creciendo. Lamentablemente crece lento. Si la economía estaría saludable, crecería mucho más rápido. Lo ideal sería que crezca la demanda energética muy rápidamente, porque eso significa que un país crece. Pero eso no sucede en el Ecuador. Pero de cualquier manera, crece la demanda energética. Y la oferta energética sigue detenida por este modelo estatista que le cerró la puerta a la inversión privada. Bien, como siempre, muchas gracias, muy ilustrativo el economista Alberto Acosta Burneo, de Análisis Semanal. A seguir trabajando en esas dos vertientes que ha dicho: la generación emergente, solucionar este momento, y no olvidarnos para ir a la solución profunda, y que no sea que llueva en los embalses, vuelve la hidroelectricidad y nos olvidamos de un problema. Aquí hay responsabilidad de las autoridades. Economista Acosta, muy amable. Muchísimas gracias, siempre es un gusto. 7:45 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa y ya volvemos para hablar precisamente sobre las tareas que se cumplen hoy alrededor del Comité Asesor de Energía Eléctrica. Invitado el ingeniero Eduardo Rosero, presidente de la Asociación de Energía Renovable y Eficiencia Energética. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira a la búsqueda de la verdad.